¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Efecto Mental. Estamos muy emocionados de regresar con ustedes a seguir platicando del impacto del efecto mental en el rendimiento deportivo. Nosotros somos los psicólogos Arturo Velasco y Mayra Moreno, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre estas malas rachas, ¿no? Que en ocasiones las conocen como el curse, ¿no? O estas maldiciones o estas situaciones en donde pareciera o la gente cree que nunca van a salir los equipos, los atletas. Y bueno, ya hemos estado viendo en los años recientes cómo varios equipos, como los Chicago Cubs en béisbol, por ejemplo, o el Cruz Azul recientemente siendo campeón. Entonces, Arturo, ¿qué podemos platicar de esto? ¿Por qué se van dando estas situaciones en los deportes? Hola Mayra, un gusto de nuevo estar con todos los que nos escuchan en Efecto Mental. Y como mencionas, este tema es muy interesante porque pone en evidencia el factor psicológico, ¿no? Este efecto mental. Como decías, ¿no? En algunos casos se les da esta como mala suerte, maldiciones, este tipo de creencias un poco mágicas, pero que en la psicología del deporte tiene una explicación. Y de hecho, a mí me gustaría hablar muchísimo del tema que tiene que ver con las profecías autocumplidas. Para mí, este tema y para la psicología, el tema de las malas rachas se puede dar o se puede explicar muy bien con este término de las profecías autocumplidas. Sí, exactamente, es lo que vamos viendo, ¿no? Porque justo decían ahora que era lo del Cruz Azul, hablaremos mucho de esto porque es lo más reciente, ¿no? Eh, Muchas veces decían, otra vez va a pasar, que van a quedarse como subcampeones. Lo veíamos el año pasado como de irle ganando a Pumas, me parece 3-0, ¿no, Arturo? Sí. Terminan perdiendo 4-3 en la otra final. Entonces lo que se hablaba en ese tiempo era cómo no son los mismos jugadores ni el mismo entrenador que perdió otra final, pero se sentía, se sabía entre la gente, decían, no, la van a cruz azulear. Y es esto de la profecía autocumplida, que uno llega a un equipo, un jugador o lo que sea, y llega ya pensando o teniendo ciertas creencias de que algo va a suceder, aunque diga que no va a suceder, ¿no? En ese sentido, es una profecía que ellos tienen muy arraigada, muy adentro, muy introyectada e inconscientemente van a hacer lo necesario, nuevamente inconscientemente, es decir, no a propósito, para cumplirlo. Eso es la profecía autocumplida, que uno ve algo y hace pues lo necesario porque se cumpla y luego dice, ay, ya sabía que iba a pasar, ¿no? Ni me emociono porque, ya me lo esperabas. Total, siempre sucede, ¿no? Aunque seamos diferentes jugadores. Entonces, ¿tú cómo la ves, Arturo? ¿Cómo ves esta profecía autocumplida? Y sobre todo, iremos platicando cómo detenerla y cómo la han podido sobrellevar estos equipos. Sí, justo es un tema muy interesante porque como bien lo mencionas, no solo se trata de detectarla, ¿no? Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, en este caso de los equipos que mencionas, tenían muy bien identificado ese problema. Pero no solo es identificarlo y pensar bonito o pensar que ya no va a suceder. Muchas veces eso sale en contra y te juega en desventaja. ¿Por qué? Porque, como bien lo decías, una profecía autocumplida tiene que ver no con la forma de pensar, sino en lo que creemos. Y la mayoría de las veces, eso que creemos no lo tenemos tan claro conscientemente. Y sucede lo que mencionas, ¿no? Esta idea de esta creencia ahí arraigada, un poco escondida en nosotros, cuando el entorno activa algo similar a lo que está en nuestra creencia, se vuelve muy, muy fuerte. El ejemplo perfecto es el torneo pasado con Cruz Azul contra Pumas, cuando iban con una ventaja de 3-0, donde prácticamente se tenía el pase a la final muy, muy sencillo. Pero ¿qué sucede? Inicia el partido de vuelta contra Pumas, 0-0, anota el primer gol Pumas,
y en la mente de todos, no solo de los jugadores, sino incluso de la misma gente, esta idea tan fuerte de la creencia se empieza a contagiar entre todos. Y si la Cruz Azulea esta vez, o si les vuelve a pasar esta vez, ¿qué van a hacer? ¿O cómo? No, esto es imposible. Cae el segundo y ahí ya se vuelve más fuerte la idea. Cae el tercero y prácticamente se genera esta profecía autocumplida, es decir, esa creencia se cumple. Pero como tú decías, muchas veces sucede no por ese poder, bueno, la mayoría de las veces sucede no por el poder mágico, sino porque, como mencionabas, nosotros de una manera inconsciente generamos ese contexto. Y hay así muchísimas situaciones, no solamente en contextos como Cruz Azul, como el Chelsea también que tenía una situación similar, sino también en aspectos más sencillos de nuestra vida, ¿no? Como puede ser el tema de los semáforos, que pensamos que siempre llegamos y nos tocan los rojos, cualquier cosa. Sí, y es eso, ¿no? Aquí lo vamos a hilar con el título del inicio de las malas rachas, que es eso que inconscientemente nuevamente lo vemos en el momento y lo identificamos o lo tratamos de poner una categoría. Sabemos que nuestro cerebro tiene mucho desgaste psicológico todo el día, ¿no? Todo el día está analizando, todo el día está poniendo en categorías información, todo el día está tratando de descifrar cosas. Entonces, a veces el cerebro, por ahorrarse energía cognitiva, busca anticiparse a las cosas y tratar de etiquetarlos o ponerles categorías y decir, ah, esto es esto, esto es esto. En una manera también como de defensa, ¿no? Porque por supuesto que nuestro cuerpo busca ahorrarnos no nada más tiempo, energía, pero también dolor. Entonces, en estos ahorros de energía, lo que busca es evitar esas situaciones incómodas, pero a veces resulta lo contrario, ¿no? Porque obviamente digo, ay, si todos son rojos y trato de anticiparme y de decir, ay, bueno, ya no importa el esfuerzo que yo haga, siempre aunque me levante más temprano, aunque lo que sea, siempre algo pasa y llego tarde, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, como decíamos, la primera parte es identificar que estamos en una situación así, es decir, yo ser completamente honesto conmigo mismo y de decir, a ver, estoy teniendo estos pensamientos, ¿no? Estoy entrando a esa situación en donde estoy justificando o buscándole una respuesta mágica, sobre todo en el deporte, que el pensamiento mágico pues es abundante, ¿no? A las cábalas, jugadores que se ponen un zapato primero, que utilizan cierto material específicamente. Y bueno, eso lo trasladamos a estas situaciones. Entonces, identifico que algo así está sucediendo, lo detengo y cambio el pensamiento simplemente, ¿no? Cambio de decir, no, a ver, sí es un semáforo, pero eso no va a dictar que yo vaya a llegar tarde, voy a seguir concentrado, ¿no? Entonces, estamos haciendo este pequeño cambio, este pequeño ajuste para detener esas malas rachas, entre comillas, porque desde luego que tenemos estadística, tenemos números y tenemos partidos que se van a ganar, partidos que se van a perder, partidos que se van a ganar bien, partidos que se van a ganar como recientemente en la Eurocopa, ¿no? Dinamarca contra Finlandia, que creo que tuvieron una llegada a portería a Finlandia, un remate a gol y fue gol y ganaron el partido cuando Dinamarca tuvo creo que el 80% de posesión, ¿no? Entonces hay partidos así. Por lo tanto, identificar y ser nuevamente muy honestos en esa parte de poder analizar y si empezamos a tener muchas preguntas en la mente, ¿no? Como seguramente algunos jugadores de equipos las han tenido, poder decir, a ver, me freno y me respondo esas preguntas. No quedarme en las suposiciones de, y si pasa esto, y si pasa el otro, y si otra vez es lo mismo, y si nunca voy a ganar, y si nunca voy a salir del Cruz Azul, entonces nunca voy a conseguir bla, bla, bla. Bueno, a ver, me detengo y trato de afrontar esas suposiciones con este autodiálogo, cambiarlo por afirmaciones positivas. No, a ver, nosotros podemos, es otro equipo, es otro entrenador, trae otras ideas, él fue campeón, él sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esta parte, Arturo, de ir viendo y analizando que nuestros pensamientos pueden detener esta mala racha, por decirlo así. Así es, y también lo que tanto hemos hablado en el podcast, que el efecto mental no solo es para los deportistas o el deporte de alto rendimiento, sino que sucede también en otros aspectos, incluso en otros aspectos del deporte. Por ejemplo, este tipo de profecías autocumplidas o de malas
rachas o de mala suerte, también puede sucederle a algunos entrenadores. ¿Qué pasa? Que hay algunos entrenadores que dicen, es que ese jugador no anda muy bien. No hacen un cambio, lo meten, termina teniendo un mal desempeño, les afecta en el rendimiento deportivo y en el resultado. Y recordemos, como lo hemos hablado en otros podcasts, lo que buscamos aquí es el efecto mental, no solo en el deporte, sino también trasladado a otras esferas de la vida. Y una de las formas en la que podemos ver este efecto de las profecías autocumplidas sucede en otros contextos. Por ejemplo, también como el profesor o la pareja que dice, es que a mí siempre me pasa que mi pareja o mi alumno al último minuto me falla o él nunca me entrega la tarea o que terminan engañándome. Pues eso qué pasa, que tienes tan arraigada esa creencia que empiezas a generar comportamientos que alejen que a la pareja, que distancien, para que después se puedan presentar también ese tipo de comportamientos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo el conocimiento del comportamiento humano, el uso de la psicología de manera práctica nos puede ayudar a mejorar el rendimiento prácticamente en cualquier contexto, incluso como parejas, en la parte profesional y evidentemente en el deporte. Esta situación trasladada al deporte es una herramienta fundamental para entrenadores. Hay muchos entrenadores que de primera instancia condicionan a sus jugadores. Llámese el deporte que sea, si es deporte individual o de equipo, el entrenador se hace esta primera idea del jugador y a partir de ahí condiciona su comportamiento. ¿Qué pasa? Que si el entrenador dice, miren, este jugador, este deportista es muy bueno, de manera inconsciente, todo su comportamiento lo va a orientar con esa creencia, va a darle un buen feedback, va a tomarse el tiempo adecuado para explicarle, porque cree que es un gran deportista. Y a su vez, ese comportamiento, esa interacción nutrida, le va a ayudar al deportista a convertirse en un gran deportista. Y se completa esa profecía. Pero ¿qué pasa cuando la primera impresión no es tan positiva? Todo lo contrario, ¿no? Dicen, este deportista no es tan bueno, como que siento que va a tener problemas de disciplina. ¿Qué sucede? Que invertimos, bajamos la calidad de nuestra interacción con ese deportista, con ese atleta, y en consecuencia, ese feedback, esa relación entrenador-deportista no es tan óptima para maximizar el rendimiento y por lo tanto se termina cumpliendo la profecía o esa primera impresión que nos formamos de nuestros deportistas. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros, si somos líderes, entrenadores de personas, tengamos muy en cuenta y hagamos conscientes estas primeras impresiones para que a partir de ahí podamos modificarlas. Y que debemos evitar a toda costa es caer en esto que se le denomina la recreación en el desastre. Cuando digo, salió mal y yo lo sabía, yo lo predije. Si te pasa eso, si alguna vez te ha pasado eso, estás en un muy buen momento para contactar a un psicólogo del deporte, a una persona profesional que te ayude a detenerlo, porque de pronto creemos que estamos haciendo una gran labor, porque yo ya sabía que iba a pasar, pero si no hiciste nada, es que no lo sabías tanto, o es que tampoco tienes las herramientas tan adecuadas para intervenir en ese momento. Sí, exactamente, Arturo. Y con esto queremos cerrar porque es una invitación muy buena la que haces y que además nos da mucha ilusión el ver que mucha gente, uno, tanto sí está buscando el apoyo psicológico, ¿no? Sí se está creciendo, sí hay más comentarios. Por ejemplo, recientemente hubo un campeón en la UFC que fue mexicano, tijuanense, Brandon Moreno, y en su entrevista él decía que desde que hubo ese enfrentamiento, ¿no? Con la prensa y todo eso, que su rival lo empujó y dijo, yo desde ese momento que me empujó, supe que ya había ganado.
Entonces aquí vemos cómo él utilizó esa mentalidad a su favor, ¿no? Y ese sentimiento de decir, me empujó, trataba de, obviamente, de engancharme o de distraerme, dijo, usaba lentes, no me veía a los ojos, veía más al público, yo ya sabía que yo ya había ganado. Y entré a la pelea y cada movimiento, cada segundo, yo me sentía súper fuerte e invencible, ¿no? Dice. Entonces, nuevamente vemos él cómo lo utiliza a su favor todas estas creencias y este pensamiento para ayudarse a mantenerse enfocado y a tener esa confianza necesaria. Y así como él, hay muchísimos deportes internacionalmente, ¿no? El fútbol sabemos porque hay muchos, pues muchos equipos, ¿no? Internacionalmente, pero también, por ejemplo, en la MLB tienen, y en general en Estados Unidos, tienen la creencia de que si un deportista sale en una portada de revista muy popular o en portadas de videojuegos, que desde ahí su carrera algo les va a suceder y van en declive o se lesionan o hasta problemas con la ley. Y por ejemplo, vemos este jugador de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., que salió en la portada y que aún así ha seguido con muchísimo éxito deportivo y haciendo lo que es muy bueno, que es haciendo los home runs y los slams y los grand slams, perdón, y todo eso. Entonces, estamos viendo un cambio de mentalidad en los deportistas, en todo el mundo y en todas las disciplinas. Estamos viendo una aceptación, una apertura al entrenamiento mental que antes no se veía, antes no tenía esta aceptación. Entonces, vamos por muy buen camino entrenando y tomando en cuenta lo necesario que es el bienestar y la salud mental para poder estar en el alto rendimiento y no nada más llegar, sino mantenerse, como siempre lo hemos platicado aquí. Así es que la invitación está abierta para ustedes también. Si todas estas pláticas que tenemos detectan que ahí van teniendo, ¿no? Que algo les choca o les checa, como dicen por ahí, si hay algo están detectando que es una oportunidad para ustedes para entrenarla, pues adelante, contáctense con un psicólogo del deporte y a mejorar, ¿no? Esta parte del bienestar. Entonces, gracias Arturo por esta plática. No sé si quieres dar alguna otra conclusión o invitación, antes de despedirnos. No, pues nuevamente agradecerte, Mayra, por este espacio, por conversar este tipo de situaciones y como mencionas, ¿no? La psicología del deporte sigue creciendo. Esta es una pequeña aportación que nosotros queremos hacer para llevar estos temas, acercarlos a los deportistas, a las personas, que nos demos cuenta que el efecto mental lo podemos utilizar a nuestro favor y con ello tomar cartas en el asunto para mejorar. La invitación sería eso, agradecerles que nos estén escuchando, invitarles nuevamente que cualquier temática que quieren que abordemos, nos pueden escribir directamente a nuestras redes sociales. Analizando el efecto mental en el deporte, un podcast de la web.